¿Sabías que originalmente el Antiguo Testamento no estaba dividido en versículos ni capítulos? Pues quédate hasta el final de este vídeo para que conozcas ese y otros detalles de esta parte de la Biblia. 1. Al principio, el Antiguo Testamento no tenía versículos, capítulos y ni siquiera vocales. Es así como lo oyes. Al igual que el Nuevo Testamento, el Antiguo no estaba dividido en capítulos ni versículos, sino que eran textos escritos de corrido. Actualmente está organizado en 929 capítulos y 23.214 versículos. Su capítulo más largo es el Salmo 119 con 176 versículos y el más corto es el Salmo 117 con 2 versículos. Otra peculiaridad es que el antiguo hebreo se escribía de derecha a izquierda, en sentido contrario a nuestros idiomas modernos que se escriben de izquierda a derecha. Y tan igual como en otros idiomas semíticos, no se escribía con vocales, habiendo solamente consonantes. El hebreo tenía 22 consonantes y las vocales eran pronunciadas, pero no escritas. Algunos estiman que se añadieron las vocales escritas, recién en el año 700 después de Cristo. Y la razón para la invención de estos símbolos, fue que el hebreo llegó a ser un idioma muerto, y los rabinos judíos temieron que se olvidara la pronunciación de este. Ellos inventaron un sistema fonético de puntos y guiones que indicaban el sonido de la vocal. Esos puntos y guiones eran colocados arriba, en medio y principalmente debajo de las consonantes, para indicar la pronunciación de las palabras. 2. ¿Por qué se llama Antiguo Testamento? Esa es una pregunta que seguro te has hecho. ¿Sabes quién usó por primera vez la expresión Antiguo Testamento? Respuesta: Melitón de Sardis, un obispo cristiano del siglo II después de Cristo. La idea que está detrás es que el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, promulgado en tiempos de Moisés, en el monte Sinaí, fue anterior al nuevo pacto en Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que se le llama Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Por su parte, los académicos prefieren denominarlo la Biblia hebrea o las Escrituras hebreas. 3. Sus idiomas originales. En aquellos tiempos, los israelitas conocían un solo idioma, el hebreo. Ese fue el idioma en el que sus escritores hablaban y escribían en la mayor parte de su historia. Pero durante la cautividad babilónica, aprendieron el arameo. Por eso se escribieron algunas porciones en este idioma. El hebreo y el arameo eran dialectos similares de la misma familia de lenguas. Para explicarlo con un ejemplo, el hebreo era parecido al arameo, como hoy lo es el español del portugués. Las siguientes son las porciones del Antiguo Testamento que aparecen en el arameo. Daniel del 2, 4 al 7 y 28, Esdras 4, 8 al 6 y 18, Esdras 7 y 12 al 26 y Jeremías 10 y 11. Es claro que el propósito de los autores, de conservar el texto en arameo, fue transmitir fielmente su contenido, porque algunos de ellos, eran cartas y documentos oficiales. 4. ¿En cuánto tiempo se escribió? No pienses que el Antiguo Testamento se escribió en pocos días o años. La verdad es que fue redactado en el transcurso de 1000 años. Aproximadamente del 1400 a.C. al 400 a.C. Los primeros libros que se escribieron fueron el Pentateuco, cerca de 1400 a.C., o Job, de fecha desconocida, pero su contenido tiene indicios de que pertenecía a tiempos anteriores a la promulgación de la ley de Moisés. También se escribieron otros libros antes del exilio, cerca de 600 a.C., tales como Josué hasta Samuel. Posteriormente, se escribieron otros, durante el exilio babilónico, como por ejemplo Lamentaciones y Ezequiel, y después del exilio, otros como Crónicas, Ageo, Zacarías y Malaquías, cerca del 400 a.C. 5. Su división. Probablemente has escuchado que se divide en 5 partes: la ley o Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. También habrás escuchado que se conforma de 39 libros. Pero lo que seguro no sabías, es que originalmente los judíos lo tenían organizado de una manera muy diferente. Y aquí te lo vamos a explicar. Para ellos el Antiguo Testamento se dividía en 3 secciones: la ley, o Torá, los profetas, o Neviim, y los escritos, o Ketubim. 1. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 2. Los profetas, que se diferenciaban entre los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Además, en un solo rollo colocaban a Oseas,
Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 3. Los escritos: Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. De esta manera, el último libro en el orden de los judíos era el de Crónicas. Así que, para tu sorpresa, los hebreos tenían únicamente 24 rollos, no 39. El número 24 era un número sagrado para ellos. Y conformaron solo 24 rollos porque reunieron en uno solo a los 12 libros que nosotros denominamos profetas menores, porque eran muy pequeños. También combinaron Esdras con Nehemías, haciendo un rollo. Combinaron en un rollo los libros que en nuestras Biblias figuran como libros dobles, haciendo así un rollo de los libros de Reyes, uno de los libros de Samuel, y uno de los libros de Crónicas. A veces también unían el libro de Ruth a Jueces, y el de Lamentaciones a Jeremías, reduciendo el número de libros a 22, otro número sagrado, por ser este el número de letras en el alfabeto del idioma hebreo. Pero todavía no te vayas porque eso no es todo. Los judíos no lo llamaban Antiguo Testamento, sino que lo llamaban Tanaj, que era un acrónimo formado por los nombres de las 3 divisiones, en la que Ta corresponde a Torá, Na a Neviim y J a Ketubim. 6. Sus géneros literarios. Si vas a una biblioteca, hallarás libros en todos los géneros de la literatura. Eso también pasa con el Antiguo Testamento, porque ahí encontrarás diversos géneros literarios como historia, leyes, poesía y profecía. Muchas veces, sin embargo, estarán presentes los diferentes géneros literarios en los mismos libros. Es el caso de los libros del Pentateuco, en donde leerás historia, poesía, oratoria, etc. Ejemplos de poesía en el Pentateuco son el poema de Lamec, Génesis 4 y 23 al 24, la maldición de Canaán, Génesis 9 y 25 al 27, el cántico de Moisés, Éxodo 15. En los libros proféticos, hay muchas profecías y también relatos históricos, como Isaías del 36 al 39. En Job hay relatos al principio y final del libro, pero el medio es enteramente poético. Algunos creen que no es necesario leer al Antiguo Testamento, perdiendo la oportunidad de conocer esa parte de la revelación de Dios. La realidad es que ambos testamentos son inspirados, y por lo tanto, útiles para nuestra edificación personal. Cuéntanos cuál de esos datos desconocías hasta ahora. Esperamos que, al conocerlos, te animen a leer más esta sección de la Biblia. Suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo si aprendiste algo nuevo para que otros también lo descubran. Dios te bendiga.